Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre centroide de un volumen. Para esto, en términos geométricos, pues básicamente es ese punto donde yo haría pasar un plano o una línea, dependiendo de lo que esté trabajando. En este caso, como es un volumen, va a ser un plano, que dicho plano y si yo creo precisamente dicho plano de forma vertical con respecto al plano XY, así lo tendríamos, veríamos que ese plano cortaría nuestro objeto, nuestro volumen, en este caso nuestro cubo, exactamente a la mitad. ¿Y qué ocurre en este caso? Y precisamente estaría cortando al centroide también, o estaría, ese punto también estaría viviendo en dicho plano. Y entonces este plano X, básicamente X testada, estaría cortando a nuestro volumen exactamente a la mitad. Y cuando digo exactamente la mitad, quiere decir que va a dividir nuestro volumen en dos volúmenes exactamente iguales. Entonces quedaría un volumen en la parte de enfrente, lo voy a remarcar en color verde. Esta parte o esta mitad de volumen pues tendría cierto valor, y la segunda parte, la que quedaría atrás del plano, por así decirlo, ¿vale? Pues tendría la misma cantidad de volumen, o ese segundo pedazo tendría la misma cantidad de volumen que el primero, el que está enfrente del plano, ¿vale? Ahora, si yo que configurara precisamente un plano y testado que quede de esta manera, algo así, y que lo corte exactamente a la mitad también, estaría haciendo más o menos ese corte, cortaría también al centroide, o el centroide formaría parte de este segundo plano y testado, pues también estaría dividiendo nuestro volumen en dos segmentos, uno que quedaría por arriba y otro por debajo de dicho plano y testado, y también tendría numéricamente hablando la misma cantidad de volumen. Y que bueno, así nos podríamos ir. También después sería plantear, aquí me equivoqué, debería ser Z testada. Entonces, así nos podríamos seguir creando pues el tercer plano, ahora sí, más o menos así, y cortaría exactamente a la mitad a nuestro volumen, y quedaría un volumen del lado izquierdo y un volumen bueno, una parte del lado izquierdo y otro lado derecho de ahora este tercer plano, que sí sería y testada, y que también esos volúmenes serían exactamente iguales, ¿vale? Entonces, básicamente ese sería el principio, ¿sí? Ahora, bueno, que siempre he estado pensando en recordar esto. Si aquellos que ya quieren ver la fórmula directamente y el ejercicio, pueden adelantar el video precisamente para buscarlo. Muy bien, entonces continuando con esta explicación, ¿cómo vamos a definir precisamente todos estos elementos para crear nuestra expresión o nuestra fórmula para determinar o encontrar precisamente el centroide de un volumen, sea cual sea? Pues imaginemos que tenemos nuestro volumen y que lo cortamos en pequeñas rebanadas, como si fuera un pequeño panqué. Ahí hacemos un corte, ahí hacemos otro corte y así, ¿verdad? Haciendo diferentes cortes. Aquí en este caso hice 3 cortes para crear 4 pedazos o 4 rebanadas de ese volumen. Pues precisamente voy a hacer un zoom. Voy a tomar como ejemplo o como muestra precisamente una de esas rebanadas creadas por el dichoso corte. Como podemos observar, así como está orientado precisamente nuestra rebanada según nuestro marco del espacio, vamos a observar que esto bueno, se puede definir precisamente como un incremento de volumen, pues es un pedazo, ¿sí?, del volumen total, y que bueno, si sumamos los 4 volúmenes, pues nos daría el volumen total. Obviamente podemos hacerlo más pequeño o más delgado, como nosotros queramos. En este caso sería más delgado, y por efecto de hacer
básicamente un incremento de X, porque precisamente está orientado, ¿vale? Ahí estaría, en ese sentido, con respecto a un incremento en X. Y que vamos a tener un centro de ese objeto. Ese centro, pues básicamente va a tener ciertos elementos también. Si nosotros lo proyectamos hacia abajo, pues vamos a encontrar una yésimo valor de X, una XY. Y en este caso, la pared que tenemos sombreada precisamente va a ser nuestro incremento de área. Ese incremento de área pues se va a dar por, en este caso, un incremento en Y y un incremento en Z, ¿vale? Ahora, el principio que habíamos comentado precisamente para nosotros encontrar X testada o el centro, cuando se trata de volumen, vamos a tener el yésimo centro por el yésimo volumen entre lo que viene siendo el volumen total del objeto, ¿vale? Eso sería precisamente la coordenada en sí, ¿vale? En términos generales. Ahora, si nosotros hacemos precisamente esos cortes, pues podemos observar que lo que vamos a estar trabajando o definiendo, ¿vale? Es que específicamente XY pues va a estar, y se dice entre comillas, definido como XY, pero el centro en esta cara que tenemos sombreada, pues va a ser precisamente una especie de plano, bueno, de hecho es un plano, que está orientado como YZ, ¿vale? Eso quiere decir nosotros que nosotros tenemos que encontrar, bueno, para encontrar el centro en X, pues nosotros necesitamos definir precisamente momentos en los planos YZ, ¿vale? Eso quiere decir entonces que, lo voy a poner de este lado, que el yésimo momento en X, pues básicamente es un yésimo momento de YZ, o en otras palabras, que esto vendría siendo el momento que provoca precisamente ese volumen referenciado a X, va a ser el yésimo valor de X por un incremento de volumen. Si repetimos este ejercicio, pero ahora haciendo cortes y en este sentido, pues veríamos que estaríamos generando precisamente momentos bueno, según planos orientados como XZ, pero que básicamente vamos a querer o estamos buscando ahí los momentos en Y. Entonces en este caso sería el yésimo momento en Y, o sea, el yésimo momento XZ, que sería el yésimo valor de Y por el incremento de volumen. Y por último, si hiciéramos ahora cortes en este sentido, pues estaríamos generando planos básicamente XY. Y esto con el objetivo de encontrar el centro en Z. Entonces, el momento en Z, o el momento en Z, perdón, el yésimo momento de los planos XY, pues básicamente sería el yésimo valor en Z por el incremento volumen, precisamente como lo tenemos aquí presentado, que sería el yésimo momento por el volumen total. Bueno, y el yésimo volumen, ¿verdad? Que en términos generales pues sería el volumen total. Por tanto, podemos decir que el momento YZ va a ser igual al límite cuando los incrementos tienden a 0 de la sumatoria de 1 a n de XY por el incremento de volumen dentro de una región de 3 componentes, básicamente dentro de una región dada por un volumen o dentro de un volumen. Eso quiere decir que básicamente vamos a tener una integral de volumen del parámetro o de la variable X.
Luego tendríamos el momento de XZ, que de la misma manera o de forma muy similar, quedaría denotado de la siguiente manera. Ahora aquí pues nos generaría una integral de volumen del parámetro Y. Y bueno, en el caso de los momentos, por último tendríamos el momento, en este caso, de XY, sería el límite cuando los incrementos tienden a 0, desde 1 hasta n, del yésimo valor de z por el incremento de volumen dentro de un volumen, sería nuestra integral de volumen de z. ¿Vale? En términos generales quedaría los momentos expresados de esta manera. Ahora, y que bueno, y ya para ir finalizando, en el caso del volumen total, pues sería simplemente el límite cuando los incrementos tienden a 0, desde 1 hasta n del incremento de volumen dentro de un volumen, que es igual directamente a una integral de volumen. Y entonces, si nosotros queremos encontrar x testada, pues simplemente sería hacer el cociente o la división entre el momento YZ y con respecto al volumen total. Y testado sería el momento XZ respecto al volumen total, y Z testada sería el momento XY con respecto al volumen total. Voy a reescribir esta partecita. Ahora, si bien es importante comentar el hecho de que XZ, que si cuando se trabajaba centroide de una región plana, se volvía tedioso o un poco pesado, precisamente porque teníamos que proponer las integrales de los momentos en X, del momento en Y, encontrar el área total y después hacer las respectivas divisiones de forma muy parecida. Pues en este caso, el centroide de un volumen también tiene la misma implicación. Hay que proponer las integrales, que bueno, ya no está tan difícil, por así decirlo, en este caso, pero el llevarlas a cabo es lo difícil. ¿Por qué? Porque lo podemos observar en esta parte y vamos a estar condicionados a estar resolviendo varias integrales triples de los parámetros x, y y z respectivamente, que pues llevan su trabajo, tiene su complejidad, ¿verdad? Pero bueno, eso sería entonces el concepto básico de el centroide de un volumen. Vamos a realizar un ejemplo para encontrar el volumen de la siguiente figura, o el volumen acotado bajo todas estas condiciones. Vemos que tenemos una superficie que por la parte superior acota un volumen dado por la ecuación z igual a 1 menos y cuadrada. En su base va a estar limitada por estas dos rectas, 1 menos y y 3 menos y, y por esta otra recta que sería y igual a 1. Realmente este ejercicio hasta cierto punto ya lo habíamos trabajado en un ejercicio en este curso. El objetivo era encontrar la superficie en color rojo, cuánto vale numéricamente hablando. Aquí vamos a encontrar el centroide del volumen, ¿sí?, generado por todas estas cotas. Y que también habíamos dicho, bueno, si lo pasamos al plano, la base de dicho volumen, estaríamos viendo pues esta figura. Tendríamos y igual a 1, tendríamos la recta x igual a 1 menos y, la recta x igual a 3 menos y, ¿vale? También habíamos dicho que en el diferencial de área, ¿sí?, íbamos a estar trabajando en su momento, ¿verdad?, con diferenciales, con rectángulos horizontales para crear nuestro diferencial de área, ¿sí? No, yo lo voy a llamar diferencial de área, que está conformado por diferenciales de y, y el diferencial en x pues va a ir desde esta recta hasta esta otra, ¿vale?
Esto lo comento pues para dar más celeridad y nada más recordar lo que se comentó en su momento en ese ejercicio. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar precisamente los momentos que ejerce ese volumen respecto a cada uno de las variables x, y y z, ¿sí? Como se nombraron. Entonces el primero va a ser, bueno, vamos a encontrar primero el volumen total, que es nuestra integral de volumen, que va a ser una integral triple, ya reescribiéndola, primero diferencial de z, diferencial de, no de y, porque estamos utilizando rectángulos horizontales, entonces primero diferencial de x y luego diferencial de y. Entonces, diferencial de z va a ir desde el suelo, que sería esta parte, hasta el domo dado por la superficie, o sea, por esta expresión. Entonces va a ir desde 0, ese sería el diferencial de z, va a ir desde 0 hasta esta expresión. Entonces de 0 hasta 1 menos y cuadrado. Luego hemos dicho los diferenciales de x van a ir desde esta expresión hasta esta otra expresión, que sería 1 menos y, hasta 3 menos y. Y el diferencial de y va a ir desde, en este caso los rectángulos horizontales se van a ir creando desde 0 hasta 1, ¿sí? Según los valores de y. Entonces desde 0 hasta 1. Entonces resolvemos estas integrales. Para esto me voy a adelantar un poco y voy a dar este valor ya directo. Lo pueden obtener ya sea con alguna calculadora en línea. Para estos fines geométricos en el espacio, pues realmente pues el resultado del volumen total pues son unidades cúbicas, va a ser unidad por unidad por unidad, pues va a ser unidad cúbica. Ahora sí, como les decía, no realicé esta integral directa y aquí ya nada más sería cuestión de que cada uno de ustedes lo revisara y vieran que efectivamente da 4/3 como unidad cúbica el volumen total de todo ese objeto, digo, de todo ese volumen acotado por nuestras cotas. Muy bien, el siguiente parámetro que vamos a determinar es el momento YZ o el momento en X, ¿sí? Básicamente, que sería una integral de volumen de X por el diferencial de Z, que básicamente es la misma integral, lo único que vamos a estar haciendo es agregar el término Z, va a ir desde 0 hasta 1 menos y cuadrada, desde 1 menos y hasta 3 menos y desde 0 hasta 1. Esta sí la voy a resolver para que vean, ¿sí?, que agregando otro término pues no pasa nada. Entonces vamos a realizar la primera integral iterada, se va a integrar con respecto de z, entonces como x, pues en este caso no es z, se considera una constante y sería la integral del diferencial de z, pues va a dar z. Entonces nos va a quedar la integral desde 0 a 1 de la integral de 1 menos y a 3 menos y de x por z, que va a estar evaluada de 1 a menos 1 menos y cuadrada, por el diferencial de x, diferencial de y. Muy bien, entonces evaluamos la primitiva, que en este caso es z, en su límite superior e inferior. Vemos que si lo evaluamos en 0, pues va a dar 0, entonces solamente la vamos a evaluar en el límite superior. Quedando entonces mi integral doble, definida según sus cotas, y quedaría x, que multiplica a 1 menos y cuadrada, por el diferencial de x, diferencial de y. Muy bien, ahora sí, realizamos esta segunda integral iterada. Podemos observar que ahora va a ser con respecto de x, si contiene a x la expresión, el otro término, que es el binomio, se va a considerar constante y nos va a quedar la integral que va desde 0 a 1 de 1 medio de x cuadrada de 1 menos y cuadrada, evaluada desde 1 menos y hasta 3 menos y, ¿vale?, por el diferencial de y. Entonces vamos a evaluar la primitiva, que en este caso solamente va a ser x cuadrada. El 1 medio ya lo voy a dejar fuera de la integral. Y este término, este binomio, va a estar multiplicando a
la primitiva evaluada en su límite superior e inferior. Entonces quedaría 1/2 de la integral de 0 a 1 de 1 menos y cuadrada, que va a multiplicar a x cuadrada, bueno, en este caso evaluada en 3 menos y, menos otra vez la primitiva, pero era evaluada en 1 menos y. Así quedaría. Todo eso por el diferencial de y. Muy bien. Aquí, pues bueno, vamos a realizar las respectivas operaciones, estos binomios al cuadrado. Entonces nos va a quedar 9 menos 6y más y cuadrada menos 1 menos 2y más y cuadrada. Entonces aquí vamos a ver que vamos a tener 9 menos 1 va a dar 8, menos 6 menos menos 2y, bueno, menos 6y menos menos 2y, o sea, menos 6y más 2y nos va a quedar más, menos 4y, y y cuadrada menos y cuadrada se va a hacer 0 y pues bueno, nos quedaría eso. Entonces va a quedar 1/2 de la integral de 0 a 1 de 1 menos y cuadrada por 8 menos y por el diferencial de y. Muy bien, como podemos observar, a cada binomio le voy a factorizar un menos 1. Me faltó aquí el 4. Y también a este segundo binomio le voy a factorizar un 4. Entonces nos va a quedar 1/2 que multiplica a menos 1 por menos 1, o sea, y extraemos un menos 1 aquí, otro menos 1 del segundo término, y aparte extraemos un 4, que va a multiplicar a la integral desde 0 hasta 1 de y cuadrada menos 1, pues le factorizamos el menos 1, y en lo del segundo término queda 4, perdón, va a quedar y menos 2 por el diferencial de y. Pues al segundo término lo extrajimos menos 1, por eso se invierten los signos de los términos, y también le extraemos un 4, y así quedaría. Entonces, resolviendo esta parte, nos va a quedar simplemente 2 veces la integral de 0 a 1 de y cuadrada menos 1 por y menos 2 por el diferencial de y. Muy bien, vamos a realizar el producto de binomios. Entonces va a quedar la integral de 0 a 1 de y cúbica menos 2y cuadrada menos y más 2, todo eso por el diferencial de y. Y esta integral pues está sencilla, es aplicar propiedades de la integral definida, y cada integral, bueno, las tres primeras términos se integran con la forma x a la n, el segundo pues es un axioma de la integral. Entonces nos va a quedar 2 que multiplica a un cuarto de y cuarta, menos 2 tercios de y cúbica, menos 1/2 de y cuadrada, más 2y evaluado de 0 a 1. Entonces solamente voy a evaluar en el límite superior y nos va a quedar 2 que multiplica a un cuarto, menos 2 tercios, menos 1/2 más 2. Que al final, realizando las respectivas operaciones, nos va a quedar 13 sextos. Unidades cuartas. ¿Por qué unidades cuartas? Como les decía, aquí pues ahorita se va a considerar de esta manera. Y aquí lo tenemos, va a ser unidad por unidad por unidad por unidad. Entonces va a dar unidad cuarta, ¿vale? Sé que para muchos esto pueda que no tenga sentido gráficamente, de hecho no tiene sentido gráficamente, ¿vale? Porque bueno, el momento puede ser ya sea, ahorita pues es el momento de un volumen, ¿sí? Pero puede ser el momento de una masa, el momento de una fuerza, pueden ser muchas cosas, ¿vale? Y ahí se involucrarían unidades, pues ya más específicas como newtons, metro, unidades de fuerza, unidades de distancia, de tiempo, etc. Bueno, el siguiente va a ser el momento que vamos a calcular de y, ¿vale? Que se había definido como el momento xz va a ser igual a la integral de volumen de y por el diferencial de volumen, que va a ser la misma integral que habíamos propuesto, pero en vez de tener x vamos a tener a y, diferencial de z, diferencial de x, diferencial de y.
va a ser de 0 a 1 menos y cuadrada, si no mal recuerdo, de 1 menos y a 3 menos y de 0 a 1. Aquí es importante, como les decía, ya voy a dar directamente los valores. También sería cuarta, un medio de unidad cuarta. Entonces, si resolvemos ahora con respecto de z, pues seguiría haciendo trabajo muy similar, ¿vale? Este era el momento de YZ. Y por último, el momento XY, que va a ser nuestra integral de volumen, que involucra Z, que será una integral triple de Z, diferencial de X, diferencial de Y. De 0 a 1 menos Y cuadrada, de 1 menos Y a 3 menos y de 0 a 1. Esto nos va a dar un valor de 8 quinceavos unidades cuarto. Muy bien, y por último, entonces determinamos X testada, que habíamos dicho va a ser un momento de YZ sobre el volumen total, que fue 13 sextos sobre 4 tercios. En este caso van a ser unidades cuarta entre unidades cúbicas, donde nos van a dar unidades, que es 13 octavos unidades o 1.625 unidades. Siguiente, Y testada, sería el momento XZ sobre el volumen total, que sería un medio sobre 4 tercios. Ya no voy a poner las unidades, ya sabemos que son unidades al final, y nos va a dar 3 octavos o 0.375. Ahora para el tercer parámetro tendríamos Z testada, es igual al momento XY sobre el volumen total, que en este caso es 8 quinceavos sobre 4 tercios, que nos da un valor de 2 quintos o, bueno, unidades en este caso, o 0.4 unidades. Ese sería el valor. Ahora sí, y repito, estas integrales triples que se propusieron ya de momento XY y momento XZ ya se utilizó pues la ayuda de un software o alguna calculadora en línea para directamente dar pues el resultado, que lo pueden hacer para verificar o pueden realizarlo realizando precisamente con el proceso analítico resolver cada una de estas integrales triples. Y esto también se hizo pues pensando en que el video no se volviera tan extenso, tan pesado, ¿vale? Sino nada más quedarnos precisamente con esta parte de trabajar directamente, encontrar pues ese significado gráfico o geométrico, ¿vale? Tener su representación. Entonces aquí ya tenemos estos tres valores X testada, Y testada y Z testada, que son 13 octavos, 3 octavos y 2 quintos respectivamente, que estarían formando precisamente el centroide. Aquí lo vamos a poner, el centroide de nuestra figura y de nuestro volumen, que sería 13 octavos, 3 octavos, 2 quintos. ¿Vale? Esa sería nuestra tercia ordenada. Ahora, tratando entonces de darle este significado, pues vamos a visualizar nuestro volumen, ver nuestra pequeña animación donde tenemos ahí nuestra superficie que confina pues un volumen bajo todas las cotas. Ahí si lo vemos desde la parte superior podemos ver la región de existencia de dicho volumen. Entonces vamos a graficar el punto a través de esa tercia ordenada y podemos observar ahí exactamente tendríamos el centroide de nuestro volumen. Como podemos ver en diferentes vistas, diferentes perspectivas, el punto, bueno, el centroide de dicho volumen,
¿vale? Una vez también más es importante qué significa precisamente el centroide de volumen que acabamos de determinar a través de todo este proceso analítico, todo este proceso numérico. Entonces, si yo trazo precisamente planos que corten a nuestro volumen y que el punto también sea un punto que existe en cada uno de esos planos que cortan a nuestro volumen, pues estaríamos cortando en este caso en nuestro volumen en 4 pedazos, ¿sí? Y que cada pedazo pues va a tener el mismo volumen, ¿sí? Entre sí, el uno y el otro, ¿vale? Pues bueno, básicamente eso sería entonces el proceso, el concepto, como les decía, si se entiende y que si se ha estado trabajando desde un inicio, pues es relativamente sencillo de entender. Aquí tenemos precisamente el primer plano X, ahí tenemos el segundo plano y como vemos estaría cortando a nuestro volumen y por último el plano Z, ¿sí? Según el valor. Podemos observar que este plano Z pues corta en ese sentido a la mitad a nuestro volumen, ¿vale? Generando pues dos partes o dos pedazos con el mismo volumen cada uno de los planos según sus cortes, ¿vale? Muy bien, pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que se les haya hecho interesante y este concepto de centroide de volumen o centro de un volumen, ¿sí? Que es básicamente una tercia ordenada, que pues este es el principio con el cual pues, se trabaja, ¿sí? Para poder determinar los momentos en X, Y y Z. Bueno, el momento en X pues, sería el momento YZ, ¿sí? El volumen total y cómo después irlo trabajando, porque en esencia cada uno de estos parámetros, los momentos específicamente, pues son integrales de volumen que se trabaja tal cual como una integral de volumen, como se venía haciendo en su momento, pero con el agregado de tener pues estos parámetros X, Y, Z respectivamente. Y como les decía, el concepto pues no difiere demasiado del momento de una región, el momento de un segmento o de una línea, y en este caso pues el momento de un volumen, que básicamente sería X por ese segmento o X por esa área o X por ese volumen, ¿sí? Para el momento en X. Y así se iría con los demás momentos para Y, Z, si es que obviamente lo tiene o lo permite precisamente el marco de referencia o el espacio de existencia, ¿verdad? Donde se define precisamente nuestra sección o nuestro pedazo, ¿verdad? Muy bien, pues eso sería entonces todo de mi parte. Y sin nada más, pues les deseo un gran aprendizaje. Espero verlos en próximos videos. Hasta luego.